Parece que durante las últimas semanas ha estado todo centrado en cervezas oscuras, como la Porter con chocolate y avellana, que me estoy tomando, y que ahora ya está perfectamente carbonatada y va mejorando, se le va quitando un poco la aspereza que tenía al principio. La he presentado en un concurso, la embotellé este fin de semana, ya contaré qué tal va la cosa. También, bueno, me han regalado este juego de vasos de stouts, que aunque esto no es una stout, va muy bien. Y por último, el fin de semana pasado estuve haciendo una stout con unos amigos, el sábado. Muy interesante, nunca había hecho una cerveza con tanto grano, casi 23 kilos de grano para unos 41-42 litros de cerveza en el fermentador. Después, con el mosto que quedó en el fermentador, hicimos una Milk Stout que, bueno, ya veremos. Terminó después de añadirle casi 500 gramos de lactosa, una libra de lactosa, que son 457 gramos. Terminó con 4 galones y medio, casi 5 galones en el fermentador, 19 litros, 18-19 litros, con una densidad de 1060. Ya veremos hasta dónde baja y cómo está. Por ahora os voy a enseñar cómo va fermentando la Stout y también la Imperial Stout y también la Milk Stout. Aquí veis la Milk Stout fermentando en un cubo. Esto es 6 horas más o menos después de inocular. Y aquí esto fue unas 6 horas después de inocular la Imperial Stout. Ya empieza a tener un poco de Kreuzen. Después, esto es más o menos 18 horas después, que ha crecido bastante. Y aquí este vídeo es de ayer, que son unas 70 horas después de inocular más o menos, y que ya ha bajado algo, pero había estado bastante más fuerte y se ve toda la porquería que queda en el fermentador. Bueno, se va viendo cómo va cambiando poco a poco. Calculo que con una densidad de 1111 aproximadamente que tiene, va a terminar de fermentar yo diría que entre 2 y 3 semanas. Como habéis podido ver, no estoy haciendo la fermentación en los cónicos, y el motivo es porque no puedo controlar la temperatura de fermentación en 2 cónicos a la vez, y hace bastante calor. También quiero fermentarla, o sea, quiero hacer cerveza dentro de 2 fines de semana, y necesitaba la otra nevera que tengo pequeña para un fermentador de 20 litros para entonces. Total, que decidí hacerlo en estos, pero para evitar este problema de no poder controlar la temperatura de los 2 cónicos a la vez, me he hecho con un sistema de control de temperatura de SS Brewtech, que son los fabricantes de los Chronicles, de 7 galones que tengo. Y bueno, aquí os dejo con una primera impresión y unas pruebas de agua, o sea, unas pruebas con solamente agua que he hecho y que me dan muchas esperanzas para este cacharro. Aquí podemos ver todas las piezas que vienen con el sistema de control de temperatura, empezando por el tubo de vinilo, la tapa, que tiene la misma goma exactamente que la que tienen las tapas normales del Chronicle, y que, bueno, funciona muy bien, aguanta la presión en las otras. Esta no aguanta presión, pero está bien. El serpentín por el que va a circular el líquido que va a enfriar o calentar el mosto, totalmente de acero inoxidable. Ahí se puede ver una pequeña hendidura que tiene para la goma, que va a hacer que no salga ni entre nada, que no salga el CO2 por ahí, ni entre ninguna porquería en el fermentador a través de esto. Eso es para meter el sensor de temperatura, un tubo, lo mismo, tiene la misma hendidura para la goma. Funciona, vamos, todo muy bien construido y de bastante alta calidad. Las 6 juntas, que solo hacen falta 3, es lo que antes estaba llamando gomas, pero bueno.
Lo mismo, juntas tóricas, ningún problema con ellas. 3 hay que usar y otras 3 vienen de sobra. La bomba, que es para meter en el líquido que vayamos a utilizar para enfriar o calentar. El controlador, ahí lo tenemos, básicamente con el sensor de temperatura y totalmente configurable es el que va a hacer que arranque la bomba o no arranque. En ese lado, como hemos visto, vamos a poder conectar la bomba. Y en el otro lado, la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación de 12 voltios que va de 12 a... O sea, va de 120 a 240, así que vale para cualquier parte del mundo. Entra en esa parte. Y como medida de seguridad, no puede entrar en la otra, en la de la salida de la bomba. Así que no puede haber problemas de conexiones. Y por último, tenemos una chaqueta de neopreno para aislar el fermentador y que pierda el mínimo de temperatura posible con respecto al ambiente. Ahora voy a montar el sistema, que es muy sencillo. Una de las cosas que más me han gustado es que las tuercas son de 7/8 de pulgada, que es exactamente el mismo tamaño que tienen las de los Cornish. Así que con la misma llave que uso para los Cornish puedo aflojar y apretar estas tuercas. Lo primero, quitamos la tuerca, ponemos una de las juntas que va a entrar perfectamente en la hendidura. Quitamos la otra tuerca y lo mismo. Una vez que tenemos las dos juntas puestas, metemos por debajo de los agujeros de la tapa y apretamos las tuercas. No hace falta apretar en exceso, pero bueno, siempre con la llave es bastante sencillo darle un último toque para asegurarnos que todo está bien. El tubo en el que metemos el sensor de temperatura funciona exactamente lo mismo. Ponemos la junta y una vez que la junta está puesta y metida en la hendidura que tiene, simplemente la metemos por el agujero de la tapa por debajo y apretamos la tuerca. Como podemos ver, queda bastante sólido y nada se mueve. Y ya que estamos, os voy a enseñar también el Chronicle. Es un fermentador de 7 galones. Las salidas son triclover, bastante fáciles de limpiar. Esa válvula es de media pulgada, de 3 piezas, también desmontable y muy fácil de limpiar. Y por abajo trae lo mismo en 3/4 de pulgada, pero yo la he cambiado por esa válvula de mariposa, que es de 1,5 pulgadas, para evitar atascos sobre todo. Por dentro, el conectado a la válvula de la cerveza tiene un deep tube para aprovechar el máximo de mosto posible y está también marcado en galones con marcas muy fácilmente legibles. Instalar el sistema de temperatura en el Chronicle es tan sencillo como poner la tapa normal, se cierra y se ajusta de la misma manera exactamente. Así que nada especial, nada complicado. Una vez que está puesta la tapa, ponemos el controlador encima,
que tenía que haber soltado el cable antes, pero bueno. Y el sensor de temperatura entra después de desenrollarlo, entra fácilmente por el tubo que está destinado a ello. Se llama thermowell en inglés, no sé cómo se dice en español. Ahora el tubo y la bomba. Uno de los tubos entra desde la bomba hasta una de las entradas del serpentín, por la que va a circular el agua fría o caliente que mueva la bomba, y la segunda parte de tubo que simplemente conectamos de vuelta al cubo con el líquido refrigerante. Con todo ya preparado, lo que voy a hacer ahora es llenar el fermentador con 5 galones y medio de agua para probar cómo sube y baja de temperatura. Ya está todo montado, el agua en el fermentador aproximadamente a 19 grados y el agua con el que la voy a calentar está a unos 36 grados centígrados. Ahí ya se ha estabilizado la temperatura, 66,7, y ahora lo estoy configurando para unos 76 grados centígrados, perdón, grados Fahrenheit, que son 24 grados y medio centígrados. El sistema arranca inmediatamente y, bueno, por desgracia no había puesto ninguna abrazadera y tengo una pequeña pérdida, así que volvemos a empezar. Y bueno, empiezo un temporizador para ver cuánto tarda y vamos a ponerlo a velocidad rápida. Ahí ha llegado la temperatura en aproximadamente 3 minutos 40 segundos, pero como la diferencia de temperatura entre la que queremos alcanzar y el agua caliente que hemos usado es bastante alta, de unos 12 grados, lo mismo que nos ayuda a alcanzar la temperatura más rápido, hace que nos pasemos un poco y llegamos hasta unos 26,2 grados centígrados, 1,5 grados más de lo que queríamos. Con la prueba de aumento de temperatura hecha, aumento un poco más después hasta unos 28 grados la temperatura del agua y empiezo a probar para bajar la temperatura. Así que lleno el cubo con agua a unos 19 grados y configuro para que baje la temperatura hasta 21. Ahí empiezo a medir el tiempo que tarda, pero me doy cuenta que obviamente para bajar hasta 21 grados con agua a 19 va a ser bastante complicado, así que lo vuelvo a configurar a 76 Fahrenheit, que son 24 grados y medio, lo mismo que habíamos hecho antes. Ahora la diferencia de temperatura es bastante menor entre la del agua, que está a 19 grados, y la del fermentador, que queremos que baje hasta 24 y medio. Así que obviamente está tardando un poco más. Pero con una diferencia de 5 grados solamente, lo que espero es que, aunque tarde más en alcanzar la temperatura que queremos, que llega ahora en 8 minutos 50 segundos, es evitar que baje tanto como 1,5 grados como ha hecho antes. Y aquí podemos ver que al final baja 0,7 grados Fahrenheit por debajo de la configuración que teníamos, que es menos de medio grado centígrado, lo cual parece bastante aceptable. Y la última prueba que hice fue para ver cuánta cerveza podría sacar del fermentador utilizando la salida superior y el deep tube en lugar de la inferior. Con esto voy a conseguir cerveza mucho más limpia y no voy a tener que vaciar por debajo, asegurarme de vaciar toda
toda la porquería cada vez. Aquí sigo vaciando el fermentador en el cubo. Y bueno, aparte de poder conseguir cerveza más limpia con este sistema, gracias al Deep Tube voy a tener mucho más control sobre si quiero sacar cerveza de más arriba o más abajo. Por ejemplo, si con el Deep Tube apuntando hacia abajo como está ahora empiezo a notar que sale algo de porquería, lo único que tengo que hacer es aflojar la válvula de salida, girarla ligeramente y el Deep Tube girará a la vez y empezará a absorber cerveza de una altura un poco superior, con lo cual estará mucho más limpia. Ahí ya tenemos el final del todo. Ahora empieza a entrar aire por el tubo, así que ya va saliendo muy poco. Y ahora lo que nos falta por saber es cuánto mosto habríamos conseguido de un lote de 5,5 galones. Para esto vacío completamente el fermentador y el líquido que me ha quedado en el cubo lo vuelvo a echar en el fermentador. Por desgracia se me ha caído un poco, pero a pesar de esto el resultado es bastante positivo y queda un poco más de 5 galones, un poco más de 19 litros, que es el nivel que quería. Y ahí habéis visto las dos pruebas. La primera, del control de temperatura, todo ha funcionado muy bien. El único problema ha sido no haber puesto las abrazaderas, pero eso ha sido cosa mía, no del sistema. Y bueno, más o menos me da cuenta que poner una gran diferencia de temperatura entre la que se quiere alcanzar y el líquido que lo va a calentar o enfriar hace que la temperatura se alcance más rápidamente, pero también que haya más fluctuación. Así que en la segunda prueba de bajada, con 5 grados centígrados de diferencia, la fluctuación ha sido mínima y he terminado mucho más contento que con la de subida de temperatura. También hay que tener en cuenta que el sistema va a funcionar probablemente mucho mejor bajando la temperatura que subiéndola, ya que el sistema de refrigeración está en la parte superior del fermentador y lo que enfría va a bajar hacia abajo y va a tener una temperatura mucho más homogénea. En cualquier caso, lo único que no me gusta del sistema es que solo se puede enfriar o calentar, no las dos cosas a la vez. Lo cual hace que, bueno, en épocas como ahora, que la temperatura ambiente es muy similar a la de fermentación, es muy difícil saber si usar agua fría, agua caliente o qué utilizar. Pero ya tengo pensado una solución para ello y os la enseñaré pronto. Pero es muy sencilla de implementar y yo creo que va a hacer que pueda utilizar el cacharro este durante todo el año. Y la segunda prueba, bueno, he sacado más de 19 litros del fermentador, así que también deseando para la próxima cerveza utilizar el puerto de arriba en lugar del de abajo. El de abajo simplemente para tirar la porquería y el de arriba para sacar la cerveza. Y esto es todo por hoy. Salud y hasta la próxima.